Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntar si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias de espíritus malignos, y a muchos ciegos le concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de hoy de San Lucas pone un poco a pensar, porque si Juan supuestamente había recibido ya del Espíritu Santo y ya Juan estaba en el camino del Señor anunciando su llegada, pareciera como extraño el hecho de que él mande a 2 de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Acaso él no había reconocido en Jesús de Nazaret la persona del Mesías que él mismo estaba anunciando? Pues seguramente él tenía conocimiento, pero él necesitaba el signo evidente, y a través de sus propios discípulos él pide ese signo. Un signo no porque él tenía que creer, sino para confirmar lo que ya el Espíritu le había movido por dentro. Porque la pregunta es muy clara: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Sé que él prácticamente se planteaba que ya Jesús de Nazaret muy probablemente era el Mesías esperado, el que mismo estaba anunciando. Era el signo externo del anuncio que él venía haciendo y lo que el Espíritu Santo le venía moviendo desde adentro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? De una vez empieza a realizar signos: cura a los enfermos, libera a los hombres de espíritus malignos, le da la vista a los ciegos, y también le hace descubrir el camino de la conversión a todas de estas limitaciones y dolores y sufrimiento humano. Y él le dice: bueno, vayan a decirle a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Es el punto central del signo exterior que Juan estaba pidiendo para confirmar a él mismo y a todos sus discípulos y al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías, porque el reconocimiento de Juan a nivel oficial era fundamental para la realización y la plenitud de la obra que había recibido Juan de anunciar a la llegada del Mesías, y el comienzo de la obra señalada por el mismo Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Pero es también clave el elemento que agrega después al final en la perícopa Jesús: dichoso el que no se escandalice de mí. Pues aceptar que Jesús de Nazaret era el Mesías era evidentemente un signo de contradicción, porque era un hombre del pueblo, un hombre que pertenecía a una comunidad, a una familia, a un lugar de origen. Pero el hecho de que él fuera realmente el Mesías, eso evidentemente podía dar lugar a dudas, a perplejidades, a desconfianza por un lado, y por el otro lado a abrir los corazones al anuncio del Evangelio que el Señor estaba realizando con sus signos externos. Ahí vemos el significado de la vida que Jesús viene a establecer entre nosotros, una vida interior
que se relaciona con los signos exteriores de esa vida interior. El que se encuentra con Jesús, el que recibe la sanación y la liberación de su dolencia y pecado, el que es tocado por el Evangelio del Señor, ese es justamente aquel que se abre definitivamente a la presencia, a la aceptación plena de Jesús. Pero Jesús sabe que Él es signo de contradicción. Y esta última frase justamente es la clave para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sabía que el verdadero profeta, el verdadero Mesías, el que iba a inaugurar el nuevo sacerdocio y el nuevo tiempo de regalidad de la tierra de Dios presente entre nosotros con el comienzo del reino, tenía que ser signo de contradicción. Toda la historia de la salvación está permeada, tocada por este signo de la salvación, que es el signo de contradicción, porque enemistad pondré entre ti y la mujer, dice el Señor justamente a la serpiente. Quiere decir que hay una lucha continua entre todos en la manifestación, en la afirmación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como signo de ese combate continuo entre el Espíritu de Dios y el demonio que ha venido a romper y a destruir la obra de Dios. Nosotros sabemos entonces que Jesús es signo de contradicción y por eso Él no solo se lo manda a decir a Juan, se lo dice a todos sus discípulos y a nosotros mismos. Dichoso el que no se escandalice de mí. El Evangelio de Cristo es fuente de salvación, pero también es fuente de escándalo para muchos cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, cuando nosotros hablamos del pecado en el sentido no solo personal, sino también social, cuando nosotros hablamos de todo lo que implica la consecuencia del mal en nuestra vida y en el mundo que ha sido hecho imagen de Dios, pero ha sido desfigurado por el pecado original y sigue desfigurado a través de la actuación negativa del hombre que no acepta el Espíritu de Dios en su vida. Por eso, queridos hermanos, descubramos, ¿es Jesús para nosotros motivo de escándalo? Porque si no es motivo de escándalo, significa que no nos está cuestionando con respecto a nuestro propio egoísmo, nuestro propio orgullo, nuestra propia soberbia, nuestra propia envidia, nuestro propio materialismo, nuestro propio sentido de individualismo, pero que niega la realidad de Dios y niega la realidad del hermano en su propio corazón. Por eso amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es la clave de la salvación. Ve y haz tú lo mismo.